Muy buenas, hoy tenemos un episodio más. Hoy vamos a hablar de cómo ser excelente con tu empresa. Tengo un invitado de lujo. Estoy hablando con Marco Antonio Fernández Doldán. Él es CEO de la escuela Boutique en boutique.es. Lo conocí porque cuando yo me formé hace tiempo, que estuve en el sector de la arquitectura, hice un máster, me vine de Mallorca a Madrid para formarme en renderización de imagen, modelado 3D, y fui a parar a una escuela que él dirigía. Con el tiempo la había cambiado, me formé como coach y luego le digo, "Ah, ahora que estoy con el tema empresarial, Marco, me encantaría hablar contigo por tema de mentalidad, esa diferenciación que tenías con el negocio". Me dice, Diego, no te lo vas a creer, pero tengo mi propia escuela. Entonces digo, "Buah, vente para el podcast". Y la verdad que es una persona cercana, que me ha tratado siempre de maravillas y el cual estoy muy agradecido. Marco Antonio, muchísimas gracias por estar aquí, porque creo que vamos a poder exprimir tu cerebro para poder compartir mucho contenido que impulsa a la gente a querer ser excelente, y ahora matizamos todo lo que eso conlleva, ¿no? De una persona excelente. Gracias Pues, por estar. pues mil gracias, Diego. 12, 13, 14 años después, creo que ni tú ni yo recordamos exactamente la fecha Sí. en la que se cruzaron nuestros caminos cuando fuiste estudiante de esas materias entre las cuales a día de hoy pues yo intento formar a la cantera que nutra el sector profesional en los años venideros. Así que un placer y el agradecido soy yo. Estoy seguro de que nos va a ver y nos va a escuchar medio mundo, con lo cual, evidentemente, para un proyecto de nueva creación empresarial, toda Mm. visibilidad suma y la tuya también y por tanto eso, el agradecido soy yo y ojalá también además el hecho de compartir un rato contigo hoy también ayude a que tu podcast se posicione como un podcast líder dentro del sector A del eso coach. aspiramos, a eso esperamos. Y me gusta mucho hablar en torno a lo que es la palabra excelencia, porque conlleva tantos parámetros, ¿no? De, por un lado, excelencia uno puede decir hacerlo perfecto. El otro puede decir, excelencia es dar lo mejor que tienes, indistintamente de las imperfecciones que puedas llegar a tener, ¿no? Pero ya hay una parte entre actitud, aspiración, resultado, exigencia, expectativas, que o bien te puede llevar a como un motor que ruge y te impulsa a crecer, a dar más, o incluso se puede convertir en un bloqueo bastante potente, ¿no? Cuando hablamos de excelencia en una empresa, para ti, ¿qué significa? Una magnífica pregunta que seguramente que para aquellos que presuntamente trabajen pivotando sobre ese concepto, ojalá que yo esté entre ellos, pero eso lo tienen que decir los demás, no yo. Es una magnífica pregunta y como feriante de en alguna medida, si no lo ejecuto, desde luego no será porque no quiero, sino porque no puedo. El hábito y la rutina diaria a lo mejor te hacen perder la perspectiva, pero ¿qué realmente qué significa realmente eso? Pero yo te diría que efectivamente en mi caso Claro, es para ti, o sea, no quiero, supone. no pido una definición de excelencia Sí, sí, sí. De de Wikipedia. qué, de Wikipedia, de lo que significa, porque cada uno, claro, Sí, para sí, uno puede ser, excelencia puede ser sinónimo de totalmente. bloqueo, ¿no? Lo que hablamos. Mm, mm, Para mí, o sea, sí que para mí excelencia es desafío, ¿no? El, venga, a ver hasta dónde totalmente, llegas. O sea, pero totalmente. a ti, cuando tú dices, voy a montar una empresa de formación, excelente. Sí, Y hay un recorrido y no se hace de un día para otro, de esto hablaremos. ciertamente. Pero ¿qué es lo que te viene a la mente cuando dices, yo quiero ser excelente en mi sector? Bueno, yo creo que a fin de cuentas implica dar el mejor servicio a todo el ecosistema implicado dentro de esa organización, que no solamente son tus clientes, Qué bueno. evidentemente son tus empleados, son tus partners. Es decir, hay un ecosistema muy grande de personas, entre comillas, a las cuales no puedes fallar. Evidentemente nadie es perfecto, pero la diferencia, creo yo, entre una organización excelente y aquella que no lo es, no está tanto en que no cometa errores, sino
qué mecanismos de corrección tiene implementados para solventar un error cuando éste se presenta, porque que se presenta es absolutamente Se va, incuestionable y se va a presentar. se presenta todos los días. Pero la pregunta es, ¿y cómo reaccionas Claro. cuando se presenta? Entonces yo creo que la excelencia implica fundamentalmente eso, intentar no fallar nunca. Lo que pasa es que eso es imposible y por tanto, como sabes que eres falible y vas Mm, a cometer errores, evidentemente, pues tratar por lo menos de tener un espíritu de intentar corregirlo en tiempo y en forma adecuada y, entre comillas, no fallar a nadie, ¿no? Y que pasen los años y que no tengas más que buenas palabras. Eso no quiere decir que no tengas gente que te diga, conmigo no lo hiciste como yo esperaba. claro. Perfecto, perfecto, es que soy imperfecto por definición, Ya, ya. pero no cabe duda que siempre ha habido y sigue habiendo y que dure el espíritu de intentar hacer las cosas de la mejor manera posible con todos los actores implicados, no solo ni mucho menos con los clientes, como te decía, sino con empleados, con partners, con Mm, colaboradores. Es decir, el ecosistema de una institución educativa es un ecosistema muy amplio, porque sí, sí. normalmente los clientes se cuentan por centenas o por miles, en mi caso Ah, por miles. y me gusta que has destacado un poco directamente la parte de servicio, de relación con las personas, ¿no? Y hay otra tendencia en cuanto a la excelencia, es que tu marca sea muy diferente en cuanto a propuesta de valor, hacerlas, sea llamativo, pero digamos como si eso es la ropa que nos viste, pero el alma de un negocio ciertamente son las personas y no solo el cliente, que también hay que destacarlo, que me he encontrado con empresas o con empresarios que me dicen, Diego, quiero la excelencia en el equipo, y luego están exprimidos, agotados. O sea, no puedo ser excelente en mi rendimiento cuando no puedo respirar, cuando no me escuchas, cuando no podemos debatir las ideas, que el dueño es dueño y hay unas metas, ¿no? Pero esa parte de crecer juntos y, y tú has tirado por ahí, por esta parte de servicio y de humanidad. Y me gustaría tocar ese punto porque también creo que es un punto que ahora con toda la inteligencia artificial, con todo lo que es digamos, este boom online de crear contenido y de exponer, no se está exponiendo tanto esa parte humana, tanto en el trato con el cliente como en el trato del equipo, en la parte de delegar, en tu caso tienes bastante áreas, ¿no? Pues tienes el profesorado, la parte de gestión empresarial, la parte de los alumnos, que aparte tienes alumnos que son empresas también. Sí, sí. Eh, La ¿cómo, parte de pi- los partners o Claro. colaboradores, la ¿Cómo gente que pivota nos ahí homologa. la humanidad en el negocio en boutique? ¿Cómo se respira o cómo la trabajas tú como dueño de la empresa? El que no nos olvidemos que somos personas y ese valor humano para que el otro pueda crecer. Bueno, de puertas para adentro, y cuando digo de puertas para adentro me refiero más a la parte de empleados, colaboradores. Yo creo que hay una cultura bastante extendida de atender, como decía antes, a todo el mundo en tiempo y en forma adecuada. Esto no quiere decir que la respuesta a toda pregunta o a toda necesidad sea un sí. Yo creo que una grandísima virtud Mm. que todos deberíamos de tener y muy pocos tienen es saber responder que no. Pero en cualquier caso, lo importante es responder. La no respuesta me parece algo Ah, terrorífico y, por lo tanto, de puertas para adentro, como te decía, en el colectivo más de empleados directos o colaboradores docentes, creo que la gente tiene que sentirse arropada, apoyada, escuchada. Eso requiere, por tanto, desde mi punto de vista, que quienes formen parte de tu equipo sean gente empática, por supuesto, gente educada y con un puntito de psicología, sin lugar a dudas, porque claro, gestionar vidas completamente ah, diferentes de múltiples personas es complicado y es sin duda imposible, ¿no? Contentar a todo el mundo. Pero yo creo que en general todos somos conscientes de que estamos en un momento muy convulso de la historia y el simple hecho de sentirnos escuchados y sentirnos atendidos ya es un paso de sí, va. gigante, independientemente de que tu interlocutor pueda o no resolver tu problema de Sí, manera totalmente. ágil, rápida
y demás. Y luego en el otro colectivo, en el colectivo de los alumnos, en el colectivo de los clientes, a todos los efectos, los que hacen que la escuela tenga sentido y continúe su andadura, de momento todavía relativamente corta, lo primero es cumplir con nuestras obligaciones. O sea, hay que tener claro cuál es la obligación que tienes con el cliente. Si no sabes cuál es tu obligación, es probablemente imposible, ¿no?, cumplir con sus expectativas. Entonces nosotros, obviamente, como todo el mundo, o como casi todo el mundo, firmamos un contrato y ese contrato hay que cumplirlo. Luego, no obstante, el día a día pone de manifiesto, vamos a decir, sobre todo en una institución educativa como la que yo dirijo, que tiene una, vamos a decir, mayoría de programas de largo plazo. Cuando hablo de largo plazo, hablo de una duración que normalmente rebasa el año. ¿Qué ocurre? Pues que en un año de tu vida, tú mismo Ya. eres un ejemplo y yo probablemente también, aunque no haya cambiado de sector, sí que he cambiado de Mm. vida. En un año tu vida puede dar un vuelco brutal. Bueno, lo puede dar en 2 días, pero en Sí, un sí, sí, año sí, es sí. prácticamente imposible que no cambie tu vida. Con lo cual, al respecto de ese colectivo, como te decía, de clientes, la excelencia, en primer lugar, para mí lo que supone es cumplir con tus obligaciones. Si tú te has comprometido a dar algo a cambio de algo, tienes que cumplirlo de manera inequívoca. Incluso tomarte la libertad de mejorarlo, aunque esté por encima de aquello que tú habías contraído Totalmente. como exigencia. Y en segundo lugar, pues como te decía, una atención máxima, tanto en tiempo como en forma, lo cual, repito, no quiere decir que tu respuesta siempre tenga que ser sí, la respuesta puede ser no, pero si la respuesta está hecha correctamente, de manera educada, de manera razonada, es difícil, entiendo yo, que tu interlocutor no te entienda o no empatice también con nosotros y no diga, pues efectivamente estoy pidiendo esto, pero no me corresponde, con lo cual no ha lugar a sentirme, vamos a decir, traicionado Sí, o sí, nada sí, por el estilo. o no escuchado o Entonces, no yo, valorado. yo, yo, yo creo que esa parte, vamos a decir, psicológica, ¿no?, que define al ser humano es fundamental, probablemente en cualquier negocio, pero en uno como el que yo dirijo, que es educación, y la educación básicamente, si es de calidad, te cambia la vida. Y algo que te cambia la vida es enormemente trascendente. A ti te la cambió en un momento Ya, dado, ya, totalmente. aunque recientemente hayas decidido darle una vuelta de tuerca y volver a cambiarla por Mm. decisión tuya personal. Pero bueno, yo, si alguien me pregunta alguna vez de qué estás más orgulloso, de lo que hiciste con Diego Pascucci hace 15 años, pues de haber sido un agente que de alguna forma transformó su vida o cambió su vida. Yo particularmente me No, voy no, a, me, y voy es me voy a así, ¿eh? dormir todos los días muy a gusto, Y de eso hablo, sabiendo el impacto que generó en terceros, aunque sean ellos los grandes protagonistas de ese impacto, porque sin un titánico esfuerzo por parte de aquellos que pasan por mis manos, el resultado sería inocuo para sus vidas. me parece súper súper bueno lo que estás diciendo, porque no solo es que una empresa le dé los medios al cliente para poder crecer, generalmente las empresas que ofrecemos servicios, tanto un copy, un diseñador, sino que es lo que me gustó mucho esta frase de esfuerzo titánico también por parte del cliente, ¿no? Es Totalmente. decir, porque no solo porque vaya a tu empresa y tengas, ahora nos vas a contar un poquito tu propuesta, lo que es, pero sí que apostáis por una formación altamente de calidad, eh, no solo eso te da garantías de que con eso vas a cambiar. Es decir, tienes que poner también la persona, la empresa, quien se forme con otra entidad, tiene que poner de su parte. Y hay una anécdota que cuento en mi libro, esto no te lo he dicho, pero sí que cuento una anécdota contigo, no sé si te he llegado a mencionar eso, ¿no? Pero que me acuerdo cuando empecé a formarme, cuando estabas en CICE, que dirigías ahí, eh, claro, yo tenía que hacer los trabajos, los ordenadores eran súper potentes y mi ordenador no tiraba. Entonces digo, bueno, ¿cómo soluciono esto? Porque yo ya me había ido de Mallorca a Madrid, la inversión ya era grande. Y me acuerdo que, no me acuerdo la señora de la limpieza, cómo se llamaba. Teresa. Entonces, con Teresa, que era una excelente persona, y le digo, mira, le digo, yo no puedo estudiar, digo, ¿tú a qué hora vienes aquí a la escuela? Dice, yo creo que vengo a las 6, no me acuerdo si me dijo a las 6 de la mañana o a las tal. Digo, Temprano. yo podría venir contigo y me dejas acceder a la escuela
y así yo puedo estudiar porque mi ordenador no aguanta y tal. Y habló contigo y tú me has dado ese permiso para poder acceder a la escuela. Claro, si tomemos esta anécdota real como grado de excelencia, ¿no? De humanizar un negocio, es decir, Marco Antonio me dejó entrar antes con la persona de la limpieza, yo tenía 20 ordenadores para mí, pude usar, pude crecer, pude cambiar, pude formarme, terminé siendo luego profesor en la propia academia, y hoy estamos vuelta a charlar y incluso esa anécdota forma parte del libro, ¿no? Lo que es bonito de la historia de ser humano y de buscar ese, ¿cómo te puedo ayudar? Dentro de que no siempre tiene que ser un sí a lo mejor, pero que cuando se puede, se puede. Si está en tu Y mano, evidentemente, yo creo que esa es la actitud, ¿no? Es decir, pararte 3 segundos, te están pidiendo algo, está en tu mano, es factible, supone algún tipo de problema para ti. eh, no ha lugar a decir que no. Porque a fin de cuentas, y además yo creo que eso no es propio de mi sector, es propio de todos, ¿no? Es decir, los negocios que funcionan no funcionan porque tengan a gente muy inteligente al mando y un equipo terriblemente. Yo creo que al final, en el medio largo plazo, es decir, si no estás mm, buscando evidentemente abrir un negocio que sea efímero, que dure 2 o 3 años, aunque sea exitoso, ¿no? Durante ese plazo de tiempo, mm, que no digo que sea ilegítima esa idea de negocio, pero no es la mía, evidentemente yo he puesto en marcha Boutique de New School con la idea, lógicamente, de que perdure y ojalá alguno de mis hijos en el futuro quisieran seguir con ello adelante, si es que con su mayoría de edad sigue estando bajo mi tutela. Pero al final, en el medio largo plazo, la sociedad te pone en tu sitio y por lo tanto la opinión que tengan de ti los que han pasado por tus manos es lo que te va a dar viabilidad. claro, Ah, por mucho dinero que te gastes en anuncios de Google, en anuncios de Facebook, en anuncios de cualquier tipo de plataforma, por mucho marketing que hagas, si el boca a oreja no es correcto, creo que estás condenado al fracaso. Me da igual que abras un restaurante con estrellas Michelin, un servicio de coaching, claro. una institución educativa, independientemente de las materias que imparta, el boca a oreja, la reputación que tengas, lo que digan los que han pasado por tus manos, eso es lo que fundamentalmente te va a dar probabilidades de Mm, supervivencia. Seguramente que tú, cuando decidiste estudiar en la institución que yo dirigía y diste ese enorme paso que, como tú has dicho, además era costosísimo porque tú tenías que cambiar de residencia. Te costaba más vivir en Madrid que estudiar en Madrid, de hecho. sí, sí. Cuando tú tomaste esa decisión no fue porque casualmente un día pues encontraste un teléfono, llamaste, se puso al teléfono Marco Antonio y lo que te contó te sonó bien. No, estoy seguro que evidentemente viste opiniones, preguntaste a gente, te metiste en foros, conociste a gente que ya había pasado por esa institución y entonces asumiste el enorme esfuerzo que suponía ese impacto en tu vida de cambiar de residencia, pagarte unos estudios, pagarte una residencia, pagarte, en fin. ¿Qué te voy a contar yo que tú no sepas? Y yo empatizo con eso, con lo cual, como mínimo, ¿Sabes? alinearte. Es decir, a mí no me garantizaba en absoluto que tú fueses brillante en aquello que estabas estudiando conmigo por el hecho de que yo intentase Mm, cumplir con tus necesidades. A mí no me garantizaba en absoluto que Diego fuese una persona brillante. Lo que sí que tenía probablemente era garantizado el fracaso si yo no me alineaba mm, con las necesidades de Diego. Entonces, bueno, yo creo que todos o por lo menos yo lo que intento es minimizar las probabilidades de fracaso. No puedo garantizar el éxito, no, porque si no, no, pero hay evidentemente, que... si no, alguien diría, joder, es que eh, te ha tocado en la tómbola la varita mágica y lo que toques lo conviertes en oro, en modo alguno. Pero bueno, tratar de maximizar mm, vamos a decir, el bienestar y el éxito de aquellos a los que das un determinado servicio, yo creo que eso sí que creo que es un rasgo de excelencia, sin lugar a sí, dudas. sí, Porque sí, yo creo que no garantiza el éxito, pero que no hagas eso, probablemente lo que sí que hagas garantizar el fracaso. sí, Y garantizar el fracaso es algo indigno desde mi punto de vista. hay una frase que me gusta mucho de Antonio Banderas que dice, hay que soñar fuerte, ¿no? O sea, y explica, ¿no? El soñar fuerte, el irse de Málaga a Madrid a buscar sus primeras actuaciones, de estar en Madrid, irse a Estados Unidos sin saber inglés. Es decir, hay que soñar fuerte y no solo como clientes cuando nosotros contratamos a alguien, sino como empresarios, como gestores, o sea, tenemos que soñar fuerte y una de las claves que has dicho es pensar en medio y largo plazo.
sea, sin no, duda. porque hay veces que el cortoplacismo te saca de esa evolución y que hay cosas que necesitan más tiempo de proceso que otras y toda la vez a veces es muy difícil de gestionar. Entonces se te hace bola y a veces no digieres una empresa porque son muchos frentes abiertos. Pero sin embargo, con esa mentalidad medio-largo plazo es, si yo continúo, si soy constante, si me supero y si tengo esa visión, que es la que te quiero preguntar ahora, es decir, ¿cómo te proyectas tú con la escuela? Aunque ahora nos expliques a nivel de tus servicios directos, de lo que ofrecéis, cada espectador que lo traslade, ¿no? Es decir, oye, yo que hago este servicio, como el Marco Antonio hace el suyo, ¿qué aspiro, ¿no? ¿Qué factor aspiracional tienes con tu crecimiento barra personalidad, ¿no? Porque dices, ¿qué es lo que quieres tener tú de la escuela para sentirte realizado? Que hay algunas pinceladas que ya se van detectando. Es, no es- Porque hay una parte que se sabe que es la económica, decir, oye, yo necesito unos números para que esto sea viable, para que la gente pueda cobrar su salario, para lo que haya medios y tal. Pero una vez que está eso, hay algo que dice, si solo tengo eso y vale, pero ¿qué es lo que hace que no sientas un vacío emocional y que digas, con esto me voy feliz a dormir, esta es la aspiración que tengo, esto es lo que yo quiero dejar en el delegado en la sociedad, ¿no? El impacto que tú quieras generar en tus alumnos, empresas que formas y gente que trabaja contigo. Háblanos de la escuela barra tus expectativas o a nivel de excelencia. Bueno, pues sí, como un poco para cerrar lo que estabas diciendo al final, efectivamente, creo que la construcción de una buena reputación, que es yo creo que fundamental para cualquier tipo de actividad económica o empresarial, es vamos a decir, un reto o un objetivo de medio a largo plazo. Entiendo que ese medio y largo plazo es, entre comillas, no decir mucho, porque ¿qué es medio y largo plazo a día Ujú. de hoy? Probablemente hace 5 años prepandemia, el medio y largo plazo significaban una cosa, se hacían planes de negocio a 3, 5 años vista. Probablemente a día de hoy ya nadie haga planes de negocio a más de un año vista. Pero yo creo que la construcción de una buena reputación es un factor fundamental para, de Ah, alguna forma, maximizar las probabilidades de supervivencia, ¿no? Sabes que hay esa frase que dice que la reputación se tarda probablemente muchos años en construir, pero se tarda un instante en destruirla. mm. Entonces, eso también tiene mucho que ver con la excelencia, ¿no? Es decir, sabes que el más mínimo fallo puede destruir un trabajo de años, de ir creando esa marca, esa reputación. Y sabes, repito, que vas a cometer errores. Y a día de hoy en Internet que te difamen es trivial. Ah, Ni siquiera tiene que ser una opinión o una difamación cierta, pero sí. es súper simple, ¿no? El poner una opinión negativa de ti y tratar de propagar el bulo y además tienes, vamos a decir, pocos mecanismos de defensa jurídica, con lo cual, bueno, como sabes que eso puede suceder, dices, bueno, ya vamos a intentar minimizar la probabilidad y para ello, bueno, pues tienes que efectivamente dar el mejor posible Mm. servicio a tu cliente y a tu ecosistema para intentar que eso no suceda. Bueno, en ¿Cómo lo cualquier hacéis caso, en boutique? ¿Cómo hacéis este traslado de con los servicios, o sea, háblanos de boutique con todo o sea, aterrizando lo que estábamos hablando, decir, oye, yo llevo la parte humana, la excelencia, pero en los programas formativos que tenéis, eh, de cómo se traslada todo esto, ¿no? Cómo va bajando desde un poco desde lo mental, que es un poco, yo trabajo estos campos con la gente, decir, vale, una cosa que esté en tu mente, pero esto hay que traducirlos en acciones y esas acciones tienen que luego tener algo tangible para la persona a la que quieres ayudar, ¿no? ¿Cómo lo has digerido tú y en qué lo has convertido esa filosofía de excelencia? bueno, no sé si hay que hablar en tiempo pasado en el sentido de en qué lo has convertido, porque en realidad creo que estoy en un Bueno, proceso en el que estés. estoy en un proceso de construcción. Vale, Además, creo que es un proceso de construcción con, am, infinito, es decir, no va, nunca, totalmente. nunca va a llegar el día en el que diga, vale, perfecto, ya hemos conseguido un determinado rango. Creo que el espíritu de crecimiento y de mejora tiene que ser diario, constante, continuo, porque todo cambia. Y además estamos en un momento.
terriblemente convulso. Hay gente que le encanta utilizar la palabra disruptivo y de Eh, transformación y demás, bueno, pero sin huir, ¿no?, de los términos de moda, vamos a decir, de aquellos que venden moda, nunca mejor dicho. ya, ya, ya. Sí, no cabe duda que en los últimos 4 o 5 años que nos ha tocado vivir, eh, son un momento de cambios bestiales y de impacto bestial, con lo cual cualquier tipo de concepción previa que tuvieses probablemente a día de hoy o no funciona o ya medio funciona. Entonces, eh, seguramente que el sector educativo, bien entendido, ¿vale? Bien entendido en el sentido de la enorme responsabilidad que tiene. Es decir, yo no soy el autor de muchas y preciosas frases que circulan por Internet, pero más allá de comer o de alimentarte, que sin eso no hay supervivencia, em, probablemente la educación es lo que más impacta en la vida de un ser humano, ¿no? Mm, Evidentemente sí cubre unos mínimos, por supuesto, de alimentación, de sanidad y sí. demás. Bueno, de hecho, los dos grandes, vamos a decir, puntos de gasto, de inversión de casi cualquier estado son la sanidad y la educación. Entonces, la educación no cabe duda de que es súper importante, tanto cuando tienes 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, 20, 30 o 40 o 50. Bueno, estamos en un proceso en el que ya la formación es para toda la vida y es un sector terriblemente trascendente, ¿no?, para el ser humano. Entonces, seguramente que esa trascendencia, es decir, el hecho de tú saber que cuando estás vendiendo ese servicio, quien lo adquiere no lo adquiere ni por un hobby, ni por que le sobra el dinero, ¿no?, sino porque quiere transformar su vida, haga que aquellos que intentamos hacer las cosas bien, a sabiendas de que somos falibles Mm, y que vamos a cometer muchos errores, pues nos planteemos las cosas de manera, vamos a decir, distinta. Entonces, nosotros en Boutique lo que de alguna forma nos planteamos en el año 2017 y 2018, que fueron básicamente mm, los 2 años de preparación de todo, de evaluación del plan de negocio, de ver efectivamente, ya sabes que el Excel lo aguanta todo, con lo cual tú pones ahí eh, números y dices, oye, esto cuadra, ah, pues venga, si cuadra, vamos adelante, ¿no? Y luego la realidad te suele demostrar que casi cualquier número que pusiste no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Si además después te viene una pandemia mundial como nunca habíamos vivido y luego una guerra y no sé qué, no sé cuánto, dices, bueno, en fin, el ejercicio está hecho, pero ha valido de poco, con lo cual ahora lo que hay que saber es maniobrar, ¿no?, y adaptarte a las circunstancias. Pero en cualquier caso, y volviendo a la pregunta de qué entendimos nosotros por excelencia, te diría que básicamente era un parar eh, y un preguntarse qué es lo que había que hacer para realmente hacer, primero, mejor las cosas mejor de lo que se estaban haciendo y segundo, ¿por qué no? Es un legítimo objetivo ser el mejor del sector, ¿no? ujú, Esas dos preguntas eran unas preguntas que estaban sobre la mesa. ¿Queremos ser los mejores? Sí. ¿Por qué no? Hay gente que no quiere ser el mejor y es exactamente igual de lícito y de legítimo que aquel que lo quiera ser, ¿no? Pero si lo quieres ser, ¿qué preguntas has de hacerte para que efectivamente tu desempeño diario responda legítimamente a ese posicionamiento que tú mismo te exiges? Entonces, mm. en nuestro caso, la excelencia suponía, o supuso, mejor dicho, después de analizar muchas cosas, el cambiarlo casi todo. ¿Qué quiero decir con cambiarlo casi todo? eh, Cambiar la duración de los programas de estudios, es decir, estamos en un mundo muy mercantilizado, muy de lo quiero hoy, lo quiero rápido, quiero el Totalmente. máximo beneficio. eh, ¿Qué ocurre? Pues que la educación de calidad y las prisas normalmente Ah, totalmente de acuerdo, no son totalmente. buenas, no son buenos amigos, ¿no? Pero si realmente quieres ser el mejor y se entiende por el mejor el que causes mayor impacto en Eso. las personas que pasen por tus manos, obviamente la prioridad no puede ser lo económico. Sí, tienes que ser viable, tienes Tiene que que ser ser viable, sostenible, pero me parece un temazo. pero en cualquier caso la prioridad en una institución académica no puede ser El estrictamente el impacto en la beneficio persona que te económico, contrata, sino, porque si no claro, hay impacto, por más que sea viable y por más que correcto. sea bonito la presentación, lo que tú hablabas, a medio largo plazo no has impactado en las personas,
adiós empresa, y esa persona no ha crecido. Sí, sí, o te convertirás en una fábrica de churros. A día de hoy hay Sí, sí, 200.000 totalmente. fábricas de churros que imparten programas de estudios de 10, 12, 15 horas, de 10, 12, 15, 40, 50 euros, que básicamente pues no tengo muy claro para qué sirven, pero es legítimo, es legal y Sí. ofrecen ese tipo de producto y por supuesto cada uno compra lo que cree oportuno. Pero desde luego eso no responde a qué necesita una persona para dar un giro a su vida de 180 grados. Entonces, bueno, nosotros en principio que ya en el año 2017-2018 yo en particular llevaba pues 17 años trabajando en el sector educativo y por qué no decirlo, creo poder afirmar que durante muchísimos años en la institución en la que trabajaba éramos los líderes del mercado en muy diferentes áreas tecnológicas. Totalmente. Y además diferentes y dispares incluso con la complejidad que ello tiene, porque el modelo de CICE era un modelo verdaderamente singular en el sentido de que no era una escuela de artes o de producción audiovisual. Mm, Tenía eso y era líder en eso, pero también era líder en áreas más tecnológicas, vamos a llamarlo de alguna forma, o más informáticas, como la ciberseguridad, el hacking ético, la administración de redes y comunicaciones. Entonces, era verdaderamente peculiar y de nuevo un esfuerzo titánico el intentar ser líder y ser mm, excelente en áreas tan dispares, aunque tuviesen el denominador común de la tecnología. Pero bueno, eso a día de hoy está mm, presente en todos los sectores. Entonces, para nosotros, la reflexión en 2017-2018 es, bueno, perfecto. Estábamos haciendo eso, no cabe duda que hay cosas que hemos hecho muy bien, si no, no atesoraríamos 40 o 50 mil alumnos en ese plazo de 17, 18 años, pero se puede hacer mejor, o mejor dicho, en 2017-2018, que no era ni el 98 ni el 2005, ni cuando tú estudiaste 2019, el modelo que estábamos utilizando es el modelo que necesita o que va a necesitar la sociedad en próximos años. Entendimos que no. Una de las conclusiones, por ejemplo, mm, a la que llegamos es que la tecnología había evolucionado tanto en los últimos mm, años, sobre todo en ese asunto que hemos hablado tú y yo antes en Petit Comité, en lo que tiene que ver con ese acrónimo conocido por BIM o Building sí. Information Modeling. El asunto había evolucionado tanto que realmente se necesitaba al menos un 50% de horas más para cubrir con dignidad la materia que anteriormente estábamos afrontando. Claro, es muy fácil decir, pues no pasa nada, multiplica por 1,5 el producto que venías dando, lo pones en el mercado y como la gente va a ver que es mejor, porque es más grande, porque abarca más contenido, lo va a comprar sin fisuras. Claro, la pregunta es, si es 1,5 veces más grande, probablemente sea 1,5 veces más costoso, que no más caro, porque Ya, ya, realmente es ya, más ya. barato porque te faculta, ¿no? Hay mucha gente que confunde caro con Sí, costoso. Pero, y si es más costoso, primero, tu público tiene poder adquisitivo como para adquirir ese producto más costoso, que no más caro, repito, es más barato, pero es más costoso. no, y te encuentras con Eh, la demanda de la gente que por otro lado se está vendiendo el cortoplacismo de formación rápida. Correcto, es decir, tu público puede poner puede hacer esa inversión. Y segundo, eres consciente de que te vas a pelear con gente, no ya que se quedó en el 1x, tú ya has pasado al 1,5x, sino que está en el 0,8x, en el 0,5x, en el 0,2x, te vas a, Muy buena visión. ¿Crees poder competir con una amalgama tan diversa de productos mediocres como para que realmente tú tengas el suficiente número de Mm. ventas que hagan sostenible un modelo, por excelente que sea en el ámbito de los objetivos académicos y de la transformación humana que provoque? Bueno, eh, obviamente esa respuesta no la tienes a priori, porque si alguien Mm. tuviese garantizado el éxito de ventas antes de emprender un negocio, ¿quién no lo haría? ¿No? No tendría Claro. ningún tipo de mérito, no supondría ningún tipo de riesgo. En cualquier caso, eso sí que es una decisión humana de decir, ya, pero es que yo no entiendo mi trabajo en el sector educativo si no es para lograr eso, Está si no es para por saber valores. claro, si no es para saber que Es, realmente lo que haga es lo que tengo que hacer, con ahí independencia de que está. eso sea económicamente algo que cuadre en las cuentas anuales de la empresa. Ya, pero yo sé que tengo que hacer eso, yo sé que la sociedad demanda eso y yo sé que mi cliente necesita eso y por lo tanto, como nadie más se lo da, se lo voy a dar yo. Eso es una decisión personal, Es evidentemente. que es Yo, la gran diferencia, Marco Antonio, es bueno, la gran diferencia. bueno, Porque si yo no te podría lleva haber la seguido, marea, te lleva sí, la sí, sí, marea yo de... podría haber seguido haciendo churros.
Y ya está, porque ya sabía totalmente. que los churros funcionaban, ¿vale? Los churros funcionaban, los churros funcionaban, los churros funcionaban. Lo que ocurre es que una de las grandes, uno de los grandes cambios que supuso Boutique en mi vida es intentar rodearme, cosa que ciertamente creo que he conseguido y estoy muy contento de tal cosa, porque no lo hacen por dinero, es rodearme de un ecosistema de profesionales brutal. O sea, anteriormente, antes de que comenzáramos a hablar en Mm, abierto, pues en privado me has citado a una persona. sí, Esa persona es claramente el mayor influencer de un sector que es un sector tractor a nivel mundial, ¿vale? Entonces, que esa persona se quiera vincular contigo y no se quiera vincular contigo por dinero, sino por compartir unos valores y una forma de hacer las cosas, realmente, primero, es para mí muy gratificante, pero segundo, es que si yo a esas personas de ese nivel no les pongo encima de la mesa esos objetivos, ¿vale? De realmente ofrecer el producto que, vamos a decir, mejore la vida de aquellos que pasan por ya, nuestras manos, esas personas no se suben al barco, porque obviamente nadie que tiene una posición relevante en el mercado va a poner en riesgo su reputación asociándose con un producto que todo el mundo sabe que no da la talla, que no es lo que la sociedad demanda, con independencia de que se venda mucho, ¿vale? Hay totalmente. muchas cosas que se venden mucho y que son porquerías, pero se venden mucho. Sí, sí. Pero hay gente que Y dice, yo tengo ya un nivel, un prestigio, una reputación que no voy a poner en riesgo diciendo que soy partícipe de la producción de ese servicio que todo el mundo sabe que no es lo que la sociedad demanda, con mm, independencia de que hagas magia y lo vendas, porque tengas un equipo comercial que sea capaz de vender humo, que evidentemente los hay, pero no es nuestro estilo. Entonces, esa parte de tratar de atraer objetivamente y no por dinero, repito, mm, al talento más cualificado del sector tiene mucho que ver con esa forma de enfrentar el diseño de esta institución educativa que intentaba hacer las cosas de manera diferente. De hecho, uno de los logotipos que utilizamos frecuentemente de Boutique aparece el logo de Boutique de New School y debajo pone Be Different. Be Different. Además, sabes que es una frase que, bueno, no sé, iba a decir que utilizo por primera vez, esto lo desconozco, pero que el actor más famoso que ha utilizado Be Different, como quizás recuerdes, fue Apple en su ya ultra famosa, ¿no? Campaña de hace muchos años, en la que efectivamente pues utilizó ese eslogan que yo creo que le ha llevado a lo que a día de hoy es, ¿no? Nadie duda de que a día de hoy Apple es diferente. Yo no voy a decir si buena, mala, mm, regular o mejor que los demás, pero no cabe duda que esa marca probablemente a día de hoy mantenga eh, a fuego los valores con los que de alguna no. forma nació o se refundó, ¿no? Todos Y conocemos más o menos la historia de Apple. sí, sí, y me parece súper interesante. Voy a rescatar bastantes puntos como para que la gente los digiera, ¿no? Es decir, oye, buscamos ser diferentes, buscamos la excelencia. ¿Desde dónde partimos, no? O partimos desde opción A, marketing, vender churros, ir al ingreso rápido, llamar la atención, exagerar la propuesta de valor, bla, 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 porque priorizas lo económico y efímero, como tú has dicho, es legítimo. Sí. Y ahora es, Si es legal, es legítimo. ahora es bien, ahora tengo la otra parte, es qué me hace excelente para impactar de mejor manera y con más contundencia en la transformación positiva del cliente. Entonces, oye, y hay veces que hay ese pensamiento crítico interno de decir, no puedo hacerlo así. Esto me va a sacar de los precios estándares del mercado, me va a sacar de los tiempos estándares del mercado. Y luego lo sigues digiriendo y dices, pero ¿qué conecta con mis valores? ¿El vender churros o el transformar vidas? Y tú Tal dices, cual. no, quiero transformar vida. Y para transformar vida hay que hacerlo viable, hay que hacerlo así. Y es un reto que, pero que al final yo creo que uno saca más potencial, más convencimiento y más energía cuando está alineando sus valores con la transformación positiva y el mecanismo que ha generado del negocio, eh, que va en la línea de lo que tú te quieres ver en la otra persona. Entonces, me parece súper interesante porque creo que por contexto social no hay ese minuto de pensamiento crítico de qué tengo que cambiar yo en mi modelo de negocio, en mi empresa, para generar ese mayor impacto
en los clientes, aunque salga del estándar de vender churros y que te cueste más tiempo, porque me imagino que ahora, creo que esto, ahora te lo pregunto para que también abras un poco de por ahí la ventana, eh, creo que luego también te conecta con clientes así, con el cliente que realmente quiere cambiar su empresa o quiere, o sea, tú hablas de mi caso, ¿no? Diciendo, oye, yo para una formación rápida no me vengo de Mallorca a Madrid y me gasto todo lo que me gasto. Es decir, el que quiere realmente cambiar su, yo creo que conectas con clientes que realmente sí quieren cambiar su empresa, sí quieren impulsar. Y ahí luego también hay una parte de salario emocional positivo, que uno dice, bueno, al final he llegado, ¿no? O sea, me puede llevar más tiempo, menos tiempo, pero he conectado con esas personas que creen en los mismos valores que nosotros como institución. Sin ¿Cómo? duda. Lo que pasa es que eso no es de un día para otro. Es No. decir, el sector, no sé si sucede en otros sectores, porque yo a fin de cuentas, desde que acabé la ingeniería industrial, solo he trabajado en el sector educativo y ojalá eh, pues la vida me permita seguir desarrollándome indefinidamente, ¿no? En este sector que me apasiona. Pero en el sector educativo, por lo menos, ignoro otros, este aspecto como tú decías, de conectar con gente que comparta ese espíritu, de que crea en esa propuesta de valor, no es de un día para otro. Entonces, aquí el asunto es, hay que ser muy resiliente, hay que confiar muy mucho. Por supuesto, Mm, tienes que disponer del capital que te permita claro. pasar esa travesía, Mm, porque aquí la clave está en cruzar el río. Porque si te quedas a mitad del río, bueno, desde luego vas a ir a dormirte con la conciencia muy tranquila, a sabiendo de que lo has hecho como tenías que hacerlo, vale, pero estás muerto porque no has cruzado el río, tienes que llegar a la orilla, ¿no? Entonces tienes que tener disposición del capital suficiente mm, como para que efectivamente se cubra un plazo mínimo de tiempo que te permita conectar con esa gente que no quiere churros, que quiere otra cosa, que sabe que esa otra cosa no le garantiza nada, ¿vale? Porque si no, repito, yo tendría una varita mágica, pero sí que mm, le garantiza minimizar la probabilidad de fallo. Y el claro. simple hecho de minimizar la probabilidad de fallo ya es un mundo, porque Muy bueno. evidentemente de eso se trata, ¿no? Es decir, Ya. hay gente, por ejemplo, que en estos ya 25 años de historia, aunque yo nunca haya tenido, bueno, nunca no miento, en CICES sí lo tuve, aunque probablemente no fui yo, probablemente tu interlocutor en términos de quién te dio información del programa que después realizaste, pero previo a esos años en los que tú entraste, yo sí que tuve una intensa actividad, vamos a decir, de información de producto, porque entendía que aunque yo no tuviese ese rol de comercial, jolín, ¿quién mejor iba a hablar del producto que aquel que de alguna forma lo había diseñado, Normal. ¿no? Decir, lo que pasa es que, bueno, es una concepción mía que, no, que tiene que ver más con con una mente ingenieril, ¿no? De dar hasta el último detalle, te lo tengo que explicar absolutamente todo y demás, que seguramente que no tenga que No me ver acuerdo, nada no, yo no me acuerdo. con una buena estrategia comercial, pero bueno, era otro momento de la historia, sin lugar a dudas, y tuve, vamos a decir, ese rol más de participar en el proceso de información, de esclarecimiento, Mm, en fin. Entonces, te decía, este proceso de encontrar tus pares, ¿no? De encontrar gente que comparta, no es de un día para otro y por lo tanto, pues tienes que tener paciencia, resiliencia, capital que te permita mm, no solamente tener un recorrido, es decir, si hablas con gente de empresa y demás, te pregunto en este caso a ti, no sé qué opinas, ¿no? ¿Cuál es el plazo de años que se suele decir que una empresa está en pérdidas hasta que realmente, vamos a decir, llega al punto muerto, al break-even y empieza a ganar algo de dinero? No sé, yo siempre he escuchado como que entre 3 y 5 años, ¿no? Suele ser un plazo de años. Es decir, esto es lo normal cuando emprendes, ¿vale? Esto es lo normal. O sea, eso de ganar dinero el primer año en un negocio legal y demás, por supuesto. Que hay gente que lo consigue, sin lugar a dudas, ¿no? sí. Pero no es lo lógico. Claro, lo que ocurre es que para aguantar una travesía de entre 3 y 5 años tienes que estar preparado, tienes que tener víveres, tienes que tener mochila, tienes que tener cantimplora, tienes que tener muchas cosas y además tienes que tenerlas a sabiendas de que esos 3 o 5 años pueden verse trufados con ingredientes que bajo ningún concepto esperabas, como una pandemia mundial de 2 años, Y la como una convicción, ¿eh? como una También. guerra que ya va para año y Mm, medio, quiere decir, o sea,
Porque a lo mejor tú dices, sí, sí, yo tengo capital para aguantar 3 años, imagínate, aunque no llegue al punto muerto, ta, ta". Sí, claro, eso es en condiciones, entre comillas, Sí, normales. es que lo que ¿Y, ha qui- pasado y en... quién te garantiza que las condiciones van a ser, entre comillas, normales y no va a haber circunstancias absolutamente excepcionales? Y esa Y, excepcionalidad, evidentemente, te puede provocar que seas el mejor del mercado, pero incompatible con el mercado. Es decir, la sí, pandemia, entre otras cosas, en un amplio territorio de Iberoamérica, lo que produjo es la ausencia de ingresos para muchísima gente que no trabajaba. Como no trabajaba, no tengo ingresos. Y si no tengo ingresos, ¿cómo quieres que me forme? Aunque no, sea que, no, aunque, aunque lo deseen y lo claro, vean aunque, necesario, eso sí, es sí, 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 100%. aunque sepan que es absolutamente clave para su futuro, Ah, pero mm, si estoy encerrado en mi casa, o sea, nosotros en España hemos tenido un confinamiento de 3 meses que ha sido muy duro. mm, claro. Pregúntale a los peruanos cuánto tiempo han estado confinados o en situación, vamos a decir, muy delicada. He dicho peruanos por ponerte un Sí, ejemplo, sí, ¿no? sí, 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 Pero pero está bien. Hay los encierros y los dificultades, confinamientos han sido había dificultades terroríficos. económicas. Yo he visto o sea, dentro de este periodo de dificultad, he visto que la gente no ha tenido o sea, también te pasa cuando ves a alguien que lo hace por vender churros o porque quiera apostar por algo que le llena, ¿no? Y las personas que no apostaban por algo que les llena cambiaban y pivotaban de proyecto, hoy una cosa, hoy otra, que es el mismo tiempo probando cosas, o sea, pero es decir, no mantienen el rumbo y la convicción, básicamente porque no están conectados con lo que están haciendo. Sí, Y hay, o sea, entonces de eso de, aparte que hay que estar preparado y de ser resiliente, creo que uno de los factores que nos ayuda a ser resiliente es la convicción, ¿sabes? sí, O sea, tener un propósito claro, decir qué es lo que quiero generar en los demás. Y cuando tienes claro, buscas alternativas, te puedes desviar un poco del sendero porque te tienes que reorganizar, pero no pierdes el rumbo, cambio de sendero, pero sé dónde voy y ahora, pues bueno, en vez de la barca, ahora cogemos este sendero y nos bajamos de la barca y vamos caminando. Iremos un poco más lento porque las cosas han cambiado, pero seguimos manteniendo. Y eso también creo que a los líderes les hace más líderes. Es decir, cuando tú en tiempos turbulentos dices, no, no, nosotros hemos venido y hemos creado esto para esta misión, luego cuando superas eso con resiliencia y demás, creo que la gente te sigue más, te sin apoya duda. más y conecta más contigo y dices, no, no, es una persona no solo de confianza, sino que me protege, ¿no? Y eso yo creo que es bueno para cualquier empresa que quiera rozar lo excelente. Me gustaría que preguntarte para cerrar un caso de éxito, un ejemplo de algún alumno o empresa que puedas compartir que refleje un poquito todo lo que hemos hablado y luego te cierro con otra preguntita más personal. Bueno, casos de éxito, afortunadamente ya se cuentan, yo diría que por decenas, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que, como te he comentado antes, el momento de valoración del proyecto eh, transcurrió entre 2017 y 2018, no los 2 años completos. La decisión de comenzar a evaluar la viabilidad de un proyecto con los ingredientes que queríamos que tuviese, que están Mm. asociados a esta bonita palabra que estamos utilizando recurrentemente como es excelencia, ¿no? Eso más o menos fue mediados de 2017. Bueno, al final, y un poquito más tarde de lo que nosotros hubiéramos deseado, nos pusimos en marcha en enero de 2019. En enero de 2019 abres la puerta, dices, hola, ¿qué tal? Has creado un proyecto absolutamente deslumbrante, sin ningún tipo de género de dudas. Eso no es porque lo diga yo, que lo digo, por supuesto, Sí, pero que es cierto, es decir, es excelente, vale, pero no lo conoce nadie. Con lo cual, el año 2019 no deja de ser un año en el que tienes que sacar el hacha bueno, en fin, el machete e ir por la selva cortando ramas, básicamente para que alguien te vea, porque tú eres muy bueno, pero nadie te conoce. Y ese no conocimiento es una de las cosas, por ejemplo, que yo no había experimentado en mi primer trabajo por cuenta ajena. Y cuando abres tu proyecto, dices, madre mía, qué curioso que teniendo una web en la que estoy diciendo que he creado esto, que es algo, entre comillas, disruptivo y muy diferente a lo que existía en el sector, nadie se entera.
Claro, pero estamos en un mundo de infinito ruido, entonces hacerte visible en un mundo con infinito ruido es una tarea muy compleja. Si te sobra el dinero, quizás con marketing clásico, pagando a Google, Facebook y otro tipo de plataformas, lo consigas, no lo sé, aunque yo creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y si quieres hacerte visible entre tanto ruido, sin optar por estrategias efímeras exclusivamente basadas en el pago de dinero por anuncios publicitarios, has de hacer otras cosas, que es obviamente lo que nosotros intentamos hacer. Entonces, bueno, partimos de esa premisa y después de simplemente un año en el que tu objetivo es hacerte visible, llegó lo que llegó, que es pandemia mundial y demás. Bueno, en cualquier caso me has preguntado por casos de Eh, éxito y lo que te quería decir es que, a ver, los hilos se cuentan ya por decenas, a pesar de que los años de operación de Boutique Denim School son tres. Llevamos 3 años de mm, operaciones. 3 años que parecen 30, ¿no? Porque el nivel de convulsión ha sido tremendo, pero 3 años. Bueno, nosotros tenemos básicamente dos líneas de negocio. Una que llamamos Boutique Academic y otra que llamamos Boutique Corporate. Boutique Academic no deja de ser lo que tú, por ejemplo, mm, cursaste en mi otra institución allá por el 2009, es decir, programas abiertos, en nuestro caso, repito, de medio largo plazo, con unos objetivos y unas pretensiones muy altas, con una enorme calidad y, por supuesto, con un titánico esfuerzo por parte de quien lo cursa. Entonces, vamos a denominarlo esa línea a los posgrados, las maestrías, los programas de medio a largo plazo que intentan eso, transformar vidas, ¿no? Y transformar vidas independientemente de que tengas 20 años, no quieras hacer una carrera porque entiendes que ninguna te seduce o va a ser la solución al desarrollo profesional que persigues, que tengas 25, hayas acabado arquitectura y como en la facultad desgraciadamente no te han formado en áreas clave, tienes que realizar una especialización, posgrado, maestría para ser compatible con las necesidades del sector, tengas 30 y quieras cambiar tu vida, 35, 50, yo tengo y he tenido alumnos en una horquilla de edad tremenda. Bueno, en esa parte de boutique académica, de boutique academic, como tú bien sabes además, porque obviamente me conoces bien, mm. una de las cosas que yo he intentado siempre en aras, ¿no?, de perseguir esa excelencia es no me puedo conformar con que la persona que ha pagado por mis servicios me diga que lo he hecho bien, que podría conformarme. Yo tengo un contrato, tengo unos derechos, tengo unas obligaciones, cumplo con mis obligaciones, no hay nada que decir, ¿vale? Y yo podría tener esa actitud de, si tú me dices que lo que yo he hecho lo he hecho correctamente, ¿qué más quiero, no? Es decir, ¿qué más quiero que alabes, ¿no? El trabajo de la institución educativa en la que te has formado. Pero no me quedo ahí, nunca me he quedado ahí. Una de mis obsesiones cuando trabajaba anteriormente por cuenta ajena y por supuesto y por descontado a día de hoy, que ya lo hago por cuenta propia, es si además de eso yo no tengo algo, un fruto, vamos a decir, tangible en el que yo vea, ¿vale? Y pueda verificar por la vía de los hechos, no porque tú Sí, me sí, digas sí, que sabes totalmente. hacer, porque una cosa es decir saber hacer y otra cosa es saber hacer. Entonces, si yo no tengo un fruto final de ese programa de estudios que tú dices que yo he impartido muy bien, yo me siento fracasado. Me da igual ¿Y, lo que estudies, sea arquitectura, ingeniería civil, análisis energético, eficiencia, sostenibilidad, y qué visualización frutos 3D. tienes? Así que puedas compartir y decir, oye, tengo esta persona que ha Entonces, conseguido bueno, este fruto. entonces, O, en todas las áreas intentamos que, lógicamente, eso que se suele llamar proyecto final sea una pieza muy significativa, deslumbrante, visible y demás, que si hace falta o si es posible recorre al mundo, pero en el área de visualización, que es una de las cosas en las que tú te has desempeñado estos últimos años, en ese área de visualización 3D, ya sea clásica o en tiempo real, hay un certamen internacional. El más famoso y reconocido a día de hoy, sin lugar a dudas, creo que lleva ya 15 años de trayectoria, que se llama The Rookies, y es un certamen internacional de escuelas en el que todas las qué escuelas que bueno, quieran, y prácticamente lo hacen, bueno, todas las que tienen todas las que realmente, vamos a sí, decir, tienen, pueden tienen optar. masa crítica y capacidad de presentarse, entonces se Mm. presentan, es una competición abierta en el que hay un resultado de los mejores proyectos de alumnos a nivel mundial, aquí compiten todos, anglosajones, con hispanos, con todo, es worldwide. Entonces, hay unos resultados de alumnos en el que se dice usted es el mejor
bueno, su proyecto, y pronto usted Mm. es el mejor alumno de animación 3D, de VFX, de visualización arquitectónica, de diseño de producto y no sé qué, no sé cuánto, y luego un par de meses más tarde, esto sucede en junio o julio del año en curso, es decir, nos quedan 2 meses. Y luego normalmente en finales de agosto, principios de septiembre, se desvelan los rankings mundiales de escuelas, que no están sino formados por la suma de alguna forma aritmética de las puntuaciones que han obtenido los alumnos que se presentan bajo el paraguas de una determinada Es como institución la Fórmula educativa. 1, digamos, si los pilotos quedan primero, la escudería suma más puntos en global y terminaría Correcto, quedando como, o sea, un tienes un poco para campeonato de pilotos y tienes un campeonato de nivel. escuderías, ¿no? Entonces, en esos 3 años de actividad y teniendo en cuenta que lógicamente la actividad de la escuela se genera cuando concluye la promoción, llevamos 2 promociones concluidas, la promoción que concluyó en 2021 y la promoción que concluyó en 2022, con lo cual hemos tenido solamente 2 balas para presentarnos a esos certámenes internacionales de máximo prestigio. Ya el resultado en 2021 fue verdaderamente llamativo para ser la primera vez que nos presentábamos. Pero es que en 2022 nos designaron como la mejor escuela certificada del mundo en visualización 3D, la segunda si incluimos a las no certificadas. Independientemente de eso de ser el uno o el 2, es algo Nada, absolutamente brutal. brutal. Es algo brutal no por nada, sino porque estamos compitiendo con instituciones que tienen decenas o centenas de Mm. años. Es decir, está la Universidad de no sé qué norteamericana, es decir, repito, es un certamen internacional. Todas las instituciones que te puedan venir a la cabeza de súper prestigio en el ámbito norteamericano, fundamentalmente en Estados Unidos y en Nada, y lo que Canadá, invierten están ahí están es ahí una presentes, pasada. ¿vale? Están ahí presentes. Entonces, ¿con qué me quedo? Pues me quedo que en términos de gestión de institución educativa no tenemos nada que envidiar a cómo se Qué gestiona bueno. un Nomon, un Vancouver Film Arts o, en fin, no tenemos nada que envidiar en términos de gestión educativa y en términos de clientes, en términos de alumnos, no tenemos nada que envidiar, ¿no? Evidentemente en el mundo hispano quizás tengamos cierto complejo, ¿no? Y pensemos Sí, como una que resistencia en el mundo anglosajón, pues o a son más reconocer listos, lo o bueno. tienen mejor tecnología, o Sí, bueno, sí. tendrán sus virtudes y también obviamente tienen sus defectos. Somos distintos, Mm. sin lugar a dudas, culturalmente hablando. Pero lo que me quedo es, no somos inferiores. De hecho, No, no, qué somos bueno. probablemente mejores o más creativos. A lo mejor ellos son más organizados, no tengo la duda, tampoco se puede generalizar. Entonces, en el ámbito, vamos a decir, de eso que te decía de Boutique Academic, el éxito no lo quiero personalizar en un nombre y No, apellido, no, no, sino lo en entiendo, lo entiendo. sino en Es todos el. esos alumnos que nos han permitido que en solo 2 años hayamos sido reconocida como la mejor escuela certificada del Qué mundo. bueno. Y luego la otra línea de negocio que es Boutique Corporate es justo la antítesis, son organizaciones que nos dicen, nos parecen muy bien sus posgrados, pero queremos programas a medida para nosotros, para nuestros empleados, porque es la otra gran responsabilidad de Boutique. Por una parte es formar cantera, que es Boutique Academic, y por otra parte es formación Sí. continua de las Ah, organizaciones que pero hay utilizan estas cambio. tecnologías. Y ahí, Sí, pues en 2022, solo en 2022 he tenido el privilegio, diría yo, de formar al Ranchito, que es el estudio de producción audiovisual más potente de España, muy famoso por su participación en múltiples ediciones de Juego de Tronos, y nos dieron la responsabilidad de formar a una muy buena parte de los supervisores en motores de tiempo real como Unreal para producción audiovisual. Han pasado por nuestras manos los profesionales de Acciona, que es una grandísima ya constructora. he visto En que fin, tenéis mega empresa Acciona, entonces, mega bueno, no podemos constructora. parar Es una y pasada. hagamos lo que hagamos, sea más o sea menos, efectivamente tenemos que ser excelentes, porque si no lo somos, no serán más, serán menos. Y si son Exacto. menos, evidentemente no tendremos ningún tipo de futuro. Entonces, Pues eso hay que mantenerlo, ese espíritu. es una charla excelente. Os invito a que visitéis boutique.es, la escuela de Marco Antonio Fernández de Soldán. Es una pasada la charla, nos da para horas y horas de conversación empresarial porque se ve todo, ¿no? Desde el comienzo de la charla hasta ahora, no es nada, o sea, sí que a veces necesitas, no sabes lo que va a pasar, pero necesitas un poco de dosis de suerte, pero hay mucho dosis de mentalidad, hay muchos dosis de propuesta de valor, hay mucho dosis de mirar a largo plazo y de ver por lo que uno puede crear para ayudar más al otro. Y eso es importante porque como salirse de esa burbuja y del ruido y de no solo a nivel de competitividad, sino de los problemas del día a día, de que si no funciona un día una cosa, de que si el, o sea, entonces decir, no perdamos el foco, vamos a dirigir y vamos a seguir viendo por nuestros clientes cómo generar mejor impacto, vamos a ir haciendo todos esos ajustes necesarios y a partir de ahí arreglaremos el resto, ¿no?
me parece súper importante y que canaliza muy bien el mensaje de lo que entendemos como excelencia. Te agradezco muchísimo la charla. Para finalizar, me gustaría preguntarte algo más personal de, no sé si lo haces o no, ¿no? Pero ¿cómo te entrenas tú mentalmente para tener esa capacidad de liderazgo, ¿no? De decir, oye, para no perderme yo como líder, porque aquí estamos viendo la diferencia entre el riesgo, ¿no? De si me pierdo y voy a vender churro por la desesperación, porque viene una pandemia, porque pasan momentos de dificultades, porque dudo en que la gente vaya a pagar más por un programa más completo pero necesario. Entonces, al final, si tú yo creo que esos son momentos muy críticos que si uno pisa la tablita esta del puente que se parte, no cruzas el puente ese que hablábamos de dificultad. Y creo que tiene mucho de factor de líder, ¿no? Y hay muchos empresarios que pueden estar atravesando a veces momentos difíciles o que están en esa duda de, oye, ¿de dónde saco el resto? Y por eso te hago esta pregunta, ¿no? De cómo te formas tú, si qué lees o o si ya tienes una predisposición de carácter que lo tienes como muy arraigado y a eso te anclas, pero ¿qué es lo que te hace liderar como lideras? Qué buena pregunta. Eso es como decíamos al principio de la conversación, me imagino que hay cosas que como haces de manera casi automática o natural, ojalá que sean buenas, pues nunca te preguntas, ¿y por qué hago yo esto, no? Em, en cualquier caso, lo que sí que te trasladaría em, es que una de las grandes cosas que me han pasado en mi vida en los últimos 10, 12 años, ¿vale? Lo cual incluye la última etapa de trabajo por cuenta ajena y sobre todo la de emprendimiento, es, y yo no era así, te lo puedo asegurar. Es decir, no sé si por ser ingeniero y mente cuadriculada o por ser más escéptico y demás, yo no confiaba para nada en que alguien pudiera enseñarme a mí cómo tenía que comportarme para hacer mejor las cosas. Y hablo de esta parte más de psicología o de coach. Y esto, y lo cual me lo tomo como un signo de inteligencia, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero repasado, vamos a decir, la barrera de los 40, lo primero es que me creo mucho más frágil, mucho más falible y por lo tanto mucho más necesitado de apoyarme en terceros para que efectivamente eso que se llama liderazgo sea un liderazgo efectivo, útil, digno, decente, en fin, calificado con adjetivos de estas características. Entonces, eh, ciertamente leo todo lo que puedo, no soy un lector empedernido, ni muchísimo menos, pero intento leer, bueno, pues todo lo que creo que me aporta, y además muy variopinto, ¿sabes? No me concentro en, bueno, como yo pienso así, leo no sé qué, ¿no? Creo que es muy sano escuchar muy diferentes puntos de vista. Luego tú te quedas con lo que creas oportuno, pero efectivamente leer me parece importantísimo para de alguna forma enriquecer tu día a día, desde todo punto de vista, a nivel Muy bien. personal, a nivel familiar y a nivel empresarial. Pero sí que considero verdaderamente muy importante, aunque yo en este instante de mi vida no lo esté haciendo, el contratar, vamos a llamarlo terapia, ¿vale? Sí, sí. Y no sé si un coach es calificable de terapia, pero me parece que tampoco es incorrectísimo, ¿no? Utilizar Sí, ese el término. acompañamiento externo. Efectivamente, me parece el síntoma, el mejor síntoma de que efectivamente tienes delante una persona inteligente. O sea, no hay nada menos inteligente que, que pensar que tú puedes de alguna forma llevar tu vida de manera completamente autónoma e independiente. No digo que no se pueda, ni muchísimo menos. Mucha Mm, gente lo hace, ¿no? Yo en mi familia tengo ejemplos, sin ir mm, más lejos, lo cual no quiere decir que sea una manera exitosa. Entonces, claro. si tú quieres llevar, entre comillas, de manera exitosa tu vida, me parece necesario, no suficiente, pero sí necesario tener algún tipo de guía externa, ¿no? Que te permita
pues eso, parar y reflexionar sobre muchos aspectos de tu vida. Entonces, eso me parece un síntoma de inteligencia tremendo. Repito, en este momento de mi vida no lo estoy haciendo, pero lo he hecho múltiples veces en los últimos 10 años. Y yo era de Importante. esas personas que antes de los 40 años, vamos, casi pensaba como que era un demérito personal para mí contratar a una sesión de psicología o una mentoría o a un Sí. coach. Lo consideraba, te digo, un síntoma de debilidad, de... Sí, de es que no, reconocer es como no soy sí, sí, capaz de hacerlo yo solo, sí, pero al sí, sí, final sí, es como, vale, sí. pero es que nadie No, lo va a no, poder hacer solo, ¿no? claro, o sea, era casi como situarme un estigma de, no, es que usted es frágil, usted no puede por sí solo. Bueno, en fin, No, pero es súper yo creo que interesante. cumplir años y la experiencia te aporta muchísimas cosas y entre ellas quitarte esa soberbia, ¿no? De creerte que tú eres capaz de todo. Y a lo mejor, repito, lo eres, pero no se trata de llegar, se trata de llegar dignamente y Claro. dignamente desde todo punto de vista, Sí, ¿sabes? sí. Cultivando una familia, cultivando tus amigos, cultivando tus empleados, cultivando tus clientes. Es decir, que tú tengas todo ese ecosistema, no perfecto, pero sí en cierta armonía, yo creo que es necesario que alguien te pare, te permita focalizar y demás. Con lo cual, Mm. efectivamente, lectura me parece importantísimo, pero más importante me parece esta ayuda y no sé si la gente lo necesita de manera sistemática, ¿no? Pero bueno, Sí. tampoco vas al médico a hacerte una No, revisión todos los vos debes días, tener, tienes que tener unos pero con cierta patrones de frecuencia, comportamiento que dices, oye, en el momento que pierdes ese patrón de comportamiento que te hace fluir con la gente, con el negocio, mantener el foco, no quedarte en que los momentos críticos te tumben, o sea, sino, pues ahí sí es bastante importante. Pues eso, sí, es como la tener ayuda. alimentación, ¿no? Una vez que tú Sí, sí. tienes el hábito de alimentarte bien, pues cuando lo estás perdiendo y las tentaciones te están poniendo, dices, bueno, otra vez vuelvo, ¿no? Pues es un Sí. poco encontrar Y ese... luego tener claro también determinados, creo que axiomas o máximas, ¿no? No sé si porque le conviene a mi vida a día de hoy, ¿no? Pero yo me repito de manera sistemática frases tales como ayuda y serás ayudado. O quizás no, efectivamente, no necesariamente que tú tengas un buen comportamiento con Mm. los demás, que ayudes a los demás, implique que esos demás te ayuden a ti. Pero desde luego lo que está claro es que estás maximizando las probabilidades de que eso Ah, suceda, ¿no? Entonces yo creo que hay frases o valores con los que efectivamente levantarse cada día cuando ayuda crees a en lo que te sobrellevar. hace crecer, Sí. es sano, ¿sabes? O Sí, no, sin sea, duda. A pesar de que no te creer, vuelva nada, ¿vale? sí, sí, pero es, Devuelto directamente, pero desde luego maximizar las probabilidades y yo, vamos, me siento infinitamente agradecido al ecosistema que me rodea, a mi santa mujer, sin la cual evidentemente, bueno, no estaría donde estoy, sin duda, pero además es que tengo un ecosistema de amigos y de profesionales que están ahí de manera desinteresada. Y eso es, entiendo, que porque en tu modus operandi ha diario cosechado. actúas de una determinada forma. Repito, cometiendo errores todos Ya, los ya, ya. santos días, pero la clave no está en, oye, es que No, no no puedo está en el cometer error. errores. No, lo vas a cometer. El Lo problema hablo es mucho cómo eso de, actúas, cómo lo para corriges. mejorar hay que tropezar, pero hay que hacerlo. Marco Antonio, muchísimas gracias. Hemos tenido Ay, una ¿de qué? charla exquisita. Espero que demos ese impulso para que la gente pueda rozar la excelencia o tener esa predisposición, esa intención. Como tú has dicho, el Excel lo aguanta todo, pero indistintamente de eso, está en nuestras manos el poder ejecutar acción y actitud para ir en búsqueda de esa excelencia. A las personas les llevará menos tiempo, hay otras que les llevarán más, pero si no tienes esa mentalidad y ese foco puesto ahí, es muy, muy difícil llegar. Sin duda. Entonces, bueno, con este episodio esperamos que la gente pueda haber entrenado esa parte de mentalidad, de visión hacia la excelencia, hemos tocado bases muy profundas de lo que conlleva tener la excelencia, que es la transformación puesta en el impacto positivo del cliente, y a partir de ahí la unión con los valores y todos los retos que uno tiene que afrontar como líder para que eso se produzca y el barco llegue a buen puerto. Ha sido un Correcto. ejemplo y muchísimas gracias por estar. A ti, un placer y a ver si, bueno, más temprano que tarde repetimos para seguir Perfecto. contando cómo seguimos creciendo respectivamente en cada uno de nuestros terrenos. Genial. Agradecido, Diego, de verdad. Nada, muchas Mis gracias. mejores deseos para el futuro. Muchas gracias. Las puertas están abiertas.
Nos Chao. encontramos en un próximo episodio en el Gym de Desarrollo Personal y Empresarial. Soy Diego Pascucci, coa empresarial, soy coa transpersonal y esta parte que hemos hablado con Marco Antonio es las personas y las empresas están conectadas, desde el ser a lo empresarial hay una conexión que refleja cómo somos, los valores que tenemos y de eso se trata, de tener negocios con los que nos sentamos a gusto, identificados y que podamos crecer de una forma equilibrada. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio.